GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, seguimos creyendo en este 2025 que ya se termina, más que nunca, seguimos creyendo, seguimos apostando por la cultura como pilar fundamental de nuestra sociedad. Una cultura que sea plural, libre, accesible, diversa y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio con la producción periodística de Norberto Chab, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. Empezamos nuestro programa de hoy con Guadalupe Yepes. Ella estrena mañana en salas de todo el país Desbarrancada, un thriller dramático protagonizado por Carla Pandolfi, Luis Machín y Pepe Monge, que cuenta una historia ambientada en la Argentina de 1977 con la dictadura militar de ese momento como telón de fondo. Recibimos entonces a Guadalupe. Muy bienvenida, Guadalupe. ¿Cómo Gracias, estás? Julia. Bien, contenta de haber llegado hasta acá, Claro, que es un poco milagroso. claro. De hecho, cuando estábamos rodando la película en el 2024, en mitad de cambio de gestión y demás, la habían apodado la película heroica, por los pocos, digamos, rodajes que había en ese momento, que era Claro. lo que empezaba a pasar, ¿no? Y era como un poco un milagro el estar rodándola, y hoy es un milagro estar estrenando comercialmente, porque bueno, estrenamos en Mar del Plata. Claro, estuvieron en el Festival de Mar del Ujú. Plata. ¿Qué te llevó a bucear en los años de la dictadura y a contar esta historia? Bueno, hay un poco un mix en la génesis, porque por un lado suelen interesarme mucho los temas que tienen que ver con lo vincular. Cuando escribo en general es de lo que escribo y es en donde me siento más en mis aguas. Eh, el contexto geográfico y temporal era un poquito un capricho en cuanto a dónde situar la historia de esta mujer, pero el eje de la película es la historia de Gina, de la protagonista, y la época y el lugar me eran cercanos de alguna manera, porque bueno, yo nací en Argentina, más allá de que viví casi 20 años afuera. Yo era chica, en el año 77, era una nena, pero había algo de esos hilos que se tejían en esa época que a mí me resultaba muy interesante. Es una época de cine que yo vi mucho, Ujú, fanática de Truffaut, de Godard. claro. Entonces también había algo de una estética, de una manera de contar que me atraía, y, y lo que cuenta un poco la película de la dictadura es un poco una cocina, ¿no? Porque no Ujú. podríamos catalogarla como una película de dictadura, al menos no es No, claro, como... ese es en todo caso el telón de fondo, ¿no? En Es el el que ocurre contexto, todo esto. sí, pero cuando yo hago el ejercicio, que lo hago, de cuando estoy escribiendo, de poner la historia en Grecia antigua, me Mm, funciona, porque el tema del empoderamiento femenino es universal y es atemporal, digamos, somos la sí, minoridad más grande del mundo. claro. ¿Y qué dirías, qué le dirías a nuestra audiencia con qué se va a encontrar a partir de mañana cuando Desbarrancadas esté en los cines? Bueno, Desbarrancada es una película que tiene elementos del thriller psicológico, y que tiene un ritmo que en un momento cuando te agarra y te lleva puesto. Y lo Mm, vimos estrenándola en Mar del Plata, en las caras de la audiencia, ¿no? Fue muy interesante porque realmente para el cineasta la peli se completa
con la audiencia, más para mí que vengo también del teatro, hay algo que ocurre en sala cuando estamos todos juntos palpitando una peli como esta que es fuerte y que te agarra y no te suelta, Ujú, que cuando termina esa experiencia como realizadora, vos le ves la cara a la audiencia y decís, ajá, esta película hice, ¿no? ujú, Por eso digo, se ujú, completa, uno no tiene idea hasta que ocurre eso. claro. Entonces, creo que lo primero que diría es que es una película que va a entretener a quien la vea. Obviamente hay una subjetividad en el gusto, hay gente que le va a gustar más, gente que le va a gustar menos, pero va a entretener. Creo que tiene un buen timing. Yo creo mucho en el timing en el cual las historias deben contarse y cada historia tiene un timing particular Ujú, y esta se contaba en 90 minutos. Y por eso también creo que te agarra y no te suelta, ujú. porque hubo un cuidado en el trabajo que hicimos con César Custodio y Geraldina, que fueron los editores de la película, que tenía que ver con entender ese timing y ese no me sueltes, ¿no? Ujú, Y como casi quedarte con ganas de más, ¿no? No, no porque estemos pensando hacer la la segunda. saga. No, bueno, está bien. ¿Y qué vos hablas de la presentación en el Festival de Mar del Plata y que la película empieza a completarse justamente, ¿no? Cuando llega al público. ¿Qué, qué percibiste de esas funciones en Mar del Plata? ¿Qué decía la gente? ¿Qué devoluciones Sí, tuviste? me pasó a mí y a la parte del equipo y elenco que había venido a Mar del Plata, Carla Pandolfi, que estuvo, Kimberly Olsen, que es coproductora de la película, bueno, Martín Galimani, unos cuantos, pues fueron Ujú, muchos los que vinieron a acompañar, que no teníamos idea, o sea, real, no teníamos idea de cuán fuerte era la película. Era la primera vez que la veíamos con audiencia, no es lo mismo hacer un visionado en la DAC, con el equipo o como hemos hecho con Peli Terminada con los coproductores, pero ver lo que pasa con gente que no es allegada a nosotros y que fue simplemente al Festival de Mar del Plata a ver cine, fue choqueante porque la gente salía muy emocionada, había pregunta-respuesta, ¿no? Q&A en las 3 proyecciones, y nos pasó en las 3 proyecciones que gente pedía el micrófono, empezaba a hablar y se ponía a llorar y no podía seguir hablando. En particular, creo que hay algo en la audiencia femenina, ¿no? ujú. Que conmueve quizá un poco más, y más que nada la gente que vivió esa época, porque bueno, esa temática de empoderamiento femenino está ubicada en esa época. No es lo mismo empoderarse en el 2025 que en No. el 1977. ¿Sabes de qué te estoy Sí, hablando? sí, 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 absolutamente. Ahora, justamente esa perspectiva de género que estaba de entrada en la historia cuando vos la pergeñaste, comenzaste a Sí, trabajar en esa idea, sí. o fue surgiendo después. No, no, eso siempre estuvo, fue el eje, como te digo, fue Ujú, un poco un capricho donde ubicarla en este ejercicio de podría funcionar en otro lado en otra época. eh, y lo que sí me pasó a medida que yo le iba escribiendo, porque yo era una niña, entonces tuve que hacer mucho research, trabajé con una historiadora amiga, Alejandra Basalo, que me ayudó mucho en ujú, entender la época, no solo cómo hablaban y cómo se movían o qué se ponían, sino desde el lugar ético, ¿no? ujú. Cómo se corrió esa línea. ¿Qué es cómo vos le podías llegar a hablar a una mujer en ese momento? O sea, el tema de la cosificación, ¿no? Sí, Y este personaje es un poco una mujer objeto en la vida de todos los que la rodean, porque aparte es hermosísima, esbelta, es como una especie de esfinge. ujú, Y hoy una mujer esfinge no tiene el tratamiento, o sea, eh, yo en casa tengo 3 hijas, adolescentes, un poquito más que adolescentes, y yo llego una amiguita y no puedo decir: "Ay, qué linda, qué flaquita que está". no, No lo puedo decir, no. ¿no? Yo igual siempre digo: "Hello, soy del año 68, Eh, ténganme paciencia, me llevan cla distancia, ya llego", porque Sí, obviamente la sí, sí, responsabilidad es sí, nuestra de llegar sí, a ese lugar, pero también como yo, digamos, tengo entendimiento en la medida en la que puedo de aquello que todavía no termino de comprender, digo, entiéndanme que yo
vengo donde Sí, sí, vengo, sí, sí. voy llegando. Otras generaciones y cosas naturalizadas Sí, que hoy no van. pero yendo hacia atrás, Sí, al año 77, y con la pregunta que vos hiciste, hubo una escena que me replanteé y reescribí un montón de veces, en un momento ya sumándose Laurita Santoro al guionado, que se suma en la última etapa de esta película, y que fue cuestionarnos, bueno, no quiero spoilear, pero hay una escena fuerte de sexo. sí, Hay varias escenas fuertes de sexo, pero una en sí. particular, y yo estaba incómoda y no la terminaba de entender esta escena porque había algo que en el guión la época se estaba contando muy bien, pero había algo de esta escena que no se terminaba de contar bien. Y en un momento aparece en las noticias una persona de esa época dando un statement con respecto a las violaciones. Y bueno, si Ujú, te violan, relájate y goza. sí, Y entendí todo, claro. porque era una frase del año Sí, 77. sí, sí, sí. Entonces reescribí la escena, porque tenía que entender cuál era el comportamiento de esa mujer en esa situación, que Ujú. no era el mío con mi edad y en esta época, pues yo era una nenita en ese Sí, entonces. sí, sí. Y aunque no lo fueras, digo, era otra época y otras Ujú. conductas, ¿no? Ahora, ¿estaban de entrada Machín, Luis Machín y Carla Pandolfi o vos escribiste pensando en ellos como protagonistas, Te cuento, aparecieron después? te cuento. Yo soy actriz, Porque son es muy precisa sí, los sí, protagónicos de ellos dos, muy fuertes también en ambos casos. Entonces supongo que ahí hay también una búsqueda muy particular, ¿no? Respecto de lo que vos querías contar, sí. no como actriz, sino como directora, No, no, ¿no? igual, perdón que te interrumpí, pero estaba diciéndote cómo yo soy actriz escritora, actriz directora, llevo a la actriz a donde Ujú, voy porque, bueno, como llevo el año en el que nací, digo, hay cosas que son tu identidad y es de donde vengo. Y lo que siento que le puedo dar al cine más valioso tiene que ver con la dirección de actores y a la escritura también, porque escribo desde lo que cuenta el cuerpo expresivo. No ujú. soy una dialoguista, al Ah, contrario, creo mucho en lo que cuenta el cuerpo y que la palabra es un resultado de lo que ya el cuerpo no puede más. Entonces aparece la palabra. Luis estuvo desde el primer día. Yo escribí con Luis en mente. Era un personaje a ajá. medida. Inclusive si vos lees el guión, hay gestos que yo le conozco muy bien a Luis, que trabajé anteriormente en mi otra película con él, y Sí. que están en el guión, porque yo se los conozco a él. Entonces, había la delicia de escribir un guión con un actor como Luis Machín en mente. Ujú. Y para serte del todo sincera, yo estaba escribiendo un guión para mí. Ah, Era una película que me estaba escribiendo para protagonizarla. sí. Tenía un poco en mente, voy a hacer algo para que el mundo vea qué buena que soy. Lo que puedo hacer hasta dónde puedo llegar como Claro, si actriz. yo me puedo castear a mí misma y Mm, me puedo escribir un ujú. buen personaje, ahora van a ver. Y cuando terminé la primera versión, dije, esto es imposible, muchachos. Digo, está Woody Allen, digo, Clint Eastwood, que hacen ese cine y que brillan como brillan. Clint, bueno, con todo la parafernalia que Sí. tiene atrás para poder también dirigir y protagonizar, Woody con su estilo, pero yo sabía que iba a ir en detrimento total de ambos roles. Porque, bueno, vos viste la peli, Sí, el rol protagónico es durísimo, sí, está en toda la película y tiene un arco dramático tremendo. Y la dirección de actores también era muy demandante en esta peli, porque es muy actoral, es muy de lo sí. vincular. Entonces me corrí del rol de la actuación y ahí empecé a pensar en diferentes actrices. Estuve mucho tiempo con el guionado, que es algo de lo bueno de que nos cuesta tanto financiar las películas, nos da mucho tiempo de trabajar en los guiones. Mm, Entonces, en esa etapa, que el guión iba mejorando, iban apareciendo posibles actrices, una que me quedó un poco grande en un momento, porque había una edad que tenía que tener esta protagonista mm, para ser una mujer en esa época todavía joven, pero al borde de que el clic del reloj de la fertilidad caduque. Entonces tenía, viste, desde el physique to role como esa presión. sí.
Y Carla aparece un poco a último momento, recomendada por Rodolfo Pagliere, mi director de Ujú. arte, que insistía, había trabajado ya con ella en otra película, insistía con Carla. Yo la vi trabajar, me encantó su trabajo y desde la primera reunión que tuvimos en la productora, dije es ella, sabía que había un largo camino de ensayo, porque la verdad que ensayamos un montón para entrar en ese personaje, más allá de las dificultades dramáticas, había, ¿no? Como un camino a recorrer por la alta alcurnia. Ujú, ujú. Y la exigencia también bueno, no vamos a contar aquí, ya dijiste, hay varias escenas de sexo fuertes, y digo, y eso también tiene una exigencia para estar a tono con ese personaje, ¿no? Totalmente. No es el desnudo No, o el no, encuentro sexual porque sí. no. Y sí, hay escenas Eso lo trabajaron jugadas, mucho. bellas, y hay escenas sórdidas y Ujú, violentas. ujú, Y se trabajó un montón, con muchos acuerdos, con muchas charlas. Y yo pongo mucho el cuerpo en ensayo y en rodaje, porque bueno, siendo actriz me amigo mucho con los actores y me gusta el juego y no les tengo miedo. Entonces me permito, digamos, el poder entrar en un rol más maleable y flexible en la dirección de lo que es lo tradicional de la dirección de actores en cine. Entonces, obviamente no uso el intimacy coordinator ni nada de esto mm, porque me ujú, siento capacitada, porque creo mucho en el diálogo. Entonces se armó un círculo de muchísima confianza con los actores para poder jugar esas escenas como se jugaron. Había mucha confianza, más allá de papeles legales que se firmaron para proteger a todos y que podamos tirarnos esa pileta tranquilos. eh, Estaban coreografiadas las escenas, si no, no las ujú, lográs. ujú. No, no, no salen. Digo, yo creo en pocas tomas, pero con mucha vengo del 35, así que creo mucho Claro, en preparar. había que aprovechar bien, Y sí, cada toma, exactamente en el 35 pero ahora milímetros, sí. también, porque el rodaje es muy caro. Entonces, si vos no exprimís las jornadas de rodaje, ¿y cómo lo haces? Con una buena pre y una buena soft pre y la entrega de los actores de venir a ensayar muchísimo antes de lo que podés realmente convocarlos a ensayar para que esas escenas salgan. No solo las que tenían una demanda física, pero algunas actoralmente, emocionalmente eran muy demandantes. Ujú. ¿Cómo sos vos en esos casos? Digo, ¿aceptás las sugerencias que te puedan hacer la actriz, el actor, los actores de tu película respecto de alguna situación, de algún matiz de un personaje? ¿O no, vos tenés la idea de que esta mujer es así, este hombre es asá, y ahí vamos? Bueno, en un principio se lo tendrías que preguntar a mi elenco, Bueno, pero todavía no los tengo acá. los vas a tener. Pero desde mi punto de vista, si puedo hacer como algo de autocrítica, soy muy autoexigente y por ende soy muy exigente con mi equipo y mi elenco. Y como produzco, tengo lamentablemente el síndrome todista típico de la Argentina, realizador integral. Entonces soy consciente de muchos rubros y sé Ujú, cuánto margen tengo de tiempo, cuánta plata tengo para meter otra jornada. Entonces, con todo eso en la cabeza, sé en qué proyecto tengo más margen que en otro. Mi película anterior fue un guionado en bruto que filmamos mm, en el sueño de cualquier realizador, que es en un tiempo muy laxo. Esta peli no tenía eso. Entonces había que entrar con la mayor cantidad de certezas posibles para dar la bienvenida al accidente inesperado. ujú, ujú, Entonces, ese accidente inesperado, desde mi punto de vista, tiene que ver con lo que puede sugerir a alguien, ujú. pero no había demasiado margen. Aparte, había una época a respetar, Sí. había una clase social y una manera y un comportamiento que también limitaba algunas cuestiones. Y después aparecieron cosas hermosas, por supuesto, que aparecen cuando trabajas en confianza, con grandes actores, Claro. con Hugo Colás en cámara. O sea, duermo tranquila, ¿viste? Tengo Huguito en la cámara. O Sí, sea, sí, 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 digo, sí. obviamente que hubo muchas cuestiones que son mías de cámara, pero la gran mayoría son del señor Colás, y gracias. Ujú, Y muchas gracias porque desde mi punto de vista lo que siempre importa es el proyecto. Yo voy a brillar si brilla la película. claro.
Yo no puedo brillar como guionista, como directora, como productora, si no brilla el producto final. Entonces, si vos tenés titanes en tu equipo y en tu elenco, tenés Sí. que dejar que la gente, que cada uno brille, y así va a brillar el proyecto. Ujú. Sí, alguna vez esto lo hablaba en relación a María Luisa Bember, ¿no? Que, bueno, ella tenía la capacidad de rodearse también de muy buenas cabezas de equipo, y justamente lo que todos los que trabajaron con ella, todos y todas que trabajaron con ella decían era eso, la capacidad que tenía María Luisa para abrirse a que brillaran cada uno en su rubro, ¿no? Y eso hacía el conjunto después. Es que ese es el cine, es la suma de las partes, claramente. Nadie es cine solo o Ujú, sola. ujú, ujú, Y esta peli tenía muchas demandas, entonces con muy pocas jornadas. Nos teníamos que asegurar que sacarla, para empezar, y la sacamos. Pudimos ujú. filmar todas las escenas, que ya fue ¿En otro cuántas milagro. semanas Me da rodaron? vergüenza decirlo, 17 jornadas. Ah, Todos los planes de rodaje daban 25 y filmamos todas las escenas. ¿Pero cómo? Porque hubo mucho ensayo. Yo ensayaba, invitaba a cámara, invitaba a arte, iba a locación a ensayar. Hubo mucho trabajo de pre para poder armar ese engranaje de 17 jornadas y lograr esa peli. Con, bueno, accidentes de por medio como son los rodajes, ¿viste? ujú, Que ujú, tienen sus accidentes. Pero no obstante, yo eternamente agradecí de ese equipo en un momento en donde como no había rodajes, la gente estaba feliz de venir a rodaje. claro. Terminaban de rodar, no se iban. Viste, che, chico, dale, mañana 7 de la mañana, váyanse a dormir. No se iban, se quedaban en locación. Pero porque había mucha felicidad de estar con trabajo y aparte a nosotros nos gusta lo que hacemos. Claro, Somos afortunados en ese sentido los artistas, porque lo haces con placer. Entonces, cuando no hay rodajes, es triste para todos. De hecho, tuvimos prensa en rodaje y los periodistas venían, algunos, viste, con lágrimas en los ojos. ¡Hay un rodaje! claro. Sí, sí, sí. Viviste varios años en Estados Unidos. ¿Eso te permitió el distanciamiento suficiente como para poder abordar justamente una época tan dura de la Argentina como el año 77 y la dictadura militar? ¿Te permitió, aunque ese sea el telón de Sí, fondo, ¿no? El sí, contexto en el que pero no transcurre la solo me lo historia? permitió, sino que es parte de la historia. Al irme, casi 20 años y de muy joven, hay un pedazo de mi historia que yo no me entero. eh, y eso le pasa un poco a esta protagonista, ¿no? Como que está Ujú. en una burbuja y no se entera. Sí, Entonces hay sí. algo autobiográfico del no me entero, que no es un no me entero porque no quiero, ¿no? Pero hay algo naif en donde hay un velo que se levanta en un momento, o una burbuja que se Mm, rompe y no podés no ver y no podés no escuchar. Y a mí me pasó un poco eso. Vuelvo a Argentina en el 2009, justo Norberto me lo estaba preguntando, con mis 3 nenas chiquitas a criarlas en Argentina, porque quería criarlas con familia, y en un acto de la escuela, mis hijas mayores, mellizas, representan todo el proceso con el juicio y demás, y yo me quedo helada, los otros padres también en la escuela pública, la ujú. Mafalda, pero creo que yo un poquito más que los demás, porque me estaban contando cosas que yo no sabía, mis No hijas, tenías ni idea. que aparte nacieron el 24 de marzo. O sea, Mm, todo tenía como sí, una sí, sí, cantidad de sí. simbolismo. Ese día, que era feriado, no el día del acto, que fue el día anterior, pero el 24, por primera vez voy a la marcha. Yo vivía hace unos años ya en Argentina, voy a la marcha. Nunca iba porque decía, che, es el cumple de las Mellis y se van todos a esta marcha. ¿Qué Mm, onda? Porque la marcha del 24 de marzo, o sea, esa fecha, no existía sí, cuando yo vivía acá. claro. Entonces yo no terminaba de entender cuál era la cuestión. De hecho, cuando mi mamá me llama a Los Ángeles, ay, no puedo creer, Guada, nacieron el 24 de marzo. Era como, sí, ¿y?
Entonces, un poco la génesis de ubicarla en Argentina en esa época, esta historia tuvo que ver con lo que me pasó en ese acto público, ir a la marcha y empezar a enterarme por preguntarle a mi mamá y a mi hermano en la merienda de cumpleaños ese año y quedarme, ¿no? Como abrazándome Mm, esa historia que conocía a medias. claro. Sí, no es que no sabías nada. No, no, Este, no. Pero digámoslo también, ¿no? bueno, pero te lo voy Bue a contar. Yo pero tenía 10 años en el año 78 y vivíamos en un contrafrente en Almagro y esa merienda, ese día que te digo que pasa este acto en la escuela, yo le digo a mi hermano, Diego, mi mamá me contó hoy que vivíamos y había a la vuelta de casa un centro de detenidos. ¿Vos mm, sabías? ¿Cómo yo no sabía? ¿Vos sabías? sí, Y mi hermano me dijo, claro que sabía, se escuchaban los gritos. Y cuando mi hermano dice esto, yo como que escuché los gritos, viste, una memoria sí, 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 sensorial sí, y sí, dije, bueno, claro, se escuchaban los gritos, eran esos los gritos. Y la pregunta de mi mamá era, ¿y por qué no nos contabas para protegerlos? claro. En donde el Sí, silencio es salud se resignifica. sí, absolutamente. Pero bueno, sobre eso hablaremos en otro momento. Ahora estamos entonces aquí en GPS Audiovisual Radio, en los estudios de GPS, con Guadalupe Yepes, que es la directora de Desbarrancada, un thriller muy recomendable, muy atrapante, como ella misma lo dijo, sin hacer autobombo, que les recomendamos ver en el cine a partir de mañana. Guadalupe, muchísimas Gracias a vos, gracias por Julián. este contacto y bueno, seguiremos hablando de Desbarrancada y de tu cine. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Qué linda estás. Gina, hola. ¿Cómo estás? ¿Te enteraste de la última? ¿Quién fue mamá? Pero firmó. Le hablé con claridad y accedió. No pareces peticero vos. El fin justifica los medios, no te olvides. ¿Cómo está Claudia? Se la llevaron. Podés terminar en una zanja. Escanearon a una embarazada a punto de parir. Mira que los gobiernos pasan y yo quedo. Yes. Este 2025 fue sin duda el año de Daniel Hendler. Viene de presentar en plataformas 27 noches con dirección y papel protagónico masculino a su cargo. Actúa junto a Carmen Maura en Vieja Loca, la ópera prima en solitario de Martín Mauregui, y acaba de presentar en salas Un Cabo Suelto, su cuarto largometraje como director con Sergio Prina, Pilar Gamboa en protagónicos. Una película que se está exhibiendo en salas en este momento. Recibimos entonces a Daniel Hendler. Muchísimas gracias por acompañarnos, Daniel. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Contenta de por fin poder tenerte aquí en GPS Audiovisual Radio después de tantos viajes y tantas cosas, ¿no? ¿Cuándo detectaste Bueno, cuándo detectás que una historia puede ser dirigida, convertida en película, como en el caso de Un Cabo Suelto? eh, mirá, en realidad es una detección relativa porque lo que me pasa es que en un momento no puedo sacarme de la cabeza una idea, de alguna manera como si me empezara a perseguir la idea y a pesar de mis razonamientos estratégicos, porque uno de repente está pensando en hacer otra película, pero hay una que te enamora y Mm, entonces en un momento uno no tiene otra opción que darle espacio a eso. Ahora, después, si eso
debe hacerse o no, ya es una pregunta que yo no puedo responder, pero cuando, bueno, lo comparto con mi socia y le entusiasma la idea y después empiezo a desarrollarlo y lo muestro y genera interés, y ni que hablar después cuando lo presentamos a concursos y gana, bueno, ahí ya no solamente uno se convence de que está bien hacerla, sino que además no te queda otra opción. Bueno, justamente hablando de esto de presentar el proyecto a concursos, ¿no? ¿Cómo fue que ese work in progress que presentaste en San Sebastián y que resultó premiado, seleccionado, de pronto se convierte en este largometraje? Bueno, de pronto es una manera de decir, ¿no? Los procesos son bastante más largos en cine, pero ¿qué pasó ahí? ¿Eso fue definitorio para que decidieras hacerla, la película? No, ahí en realidad ya estaba porque habíamos presentado el premio que ganamos del WIP, del Work in Progress, en San Sebastián, fue para películas ya filmadas, un primer armado al que le faltaba la postproducción. Un año antes nos habíamos presentado al foro de coproducción, eso sí, pero esos foros, bueno, son interesantes para establecer puentes con coproductores extranjeros y es como ahí sí un inicio, pero nosotros lo que determinó en realidad el camino de financiación fueron los premios que ganamos en Uruguay de concurso de guión. Hay dos premios, uno que es el ACAU y otro que es el FONA. Son dos premios anuales y esta vez los ganamos los dos. Porque en películas anteriores habíamos demorado unos años en acceder a uno de los premios, y en este caso los dos los ganamos de una, así que podría decir que fue en ese sentido, tuvo un impacto mejor, más efectivo que en las películas anteriores. Porque son pocos premios que se dan en Uruguay. Hay creo que en el FONA se dan 2 por año y en el otro se dan 4 por año, así que bueno, es bastante difícil ganarlos y tuvimos esa suerte. Vos, bueno, Un Cabo Suelto se estrenó ya en Uruguay y aquí en Argentina está en su segunda semana de exhibición. ¿Qué devolución tuviste del público que estás teniendo? Digo, ¿qué ve la gente, la gente común en esta película, en esta Bueno, historia? sí, bueno, en realidad todavía no se estrenó en Uruguay, se va a estrenar en abril en Uruguay. Ah, mira. Por ahora se estrenó bueno, en el Festival de Venecia fue el estreno Sí. internacional, luego en San Sebastián, que ganamos una mención especial en Horizontes Latinos, y después ahora está ya en un camino de festivales, recorriendo varios festivales, ganó un premio también en Brasil, Sergio Prina y Pilar Gamboa como actores. Y se estrenó en España, en salas de España. Ahora está todavía corriendo la primera semana, porque se estrenó el jueves pasado. La verdad es que estoy re contento. Ya venía contento con las repercusiones que tuvo en festivales, con públicos de otras idiosincrasias que pareciera que podrían ser lejanos a lo que plantea la película, y hubo una conexión, una complicidad, incluso risas en la sala, lo que ya me generó alivio bueno, y emoción. Y ahora, el jueves pasado, en el estreno en el Gomón, la verdad que estuvo preciosa la función. Igual los estrenos a veces hay que tomarlos con pinzas porque hay mucha gente querida mezclada, que puede distorsionar un poco esa percepción. Pero después tuvimos también una función muy nutrida en el Malva el sábado, que estuvo divino también, con risas, complicidades y bueno, recibiendo devoluciones muy lindas, así que entusiasmado. Si bien es un lanzamiento chico, en el Gomón y en el Malva está, hay algo, hay un entusiasmo que por ahora se ha generado que me genera ilusión de que se mantenga en las salas. La otra Se película que... agregaron, perdón, se Sí. agregaron también otras salas, también espacios incas, Ah, muy bueno que no eso. las sé de memoria, pero para este jueves se va a estrenar en otros espacios inca, también en provincias. Ajá, en otros puntos del país. Bueno, eso es muy bueno porque
Sí. le da otra circulación, ¿no? A la película, le amplía la posibilidad de llegar al público, que en definitiva es lo que debiera interesar, ¿no? Fantástico, sí. Ahora, bueno, el Festival de San Sebastián, donde estuviste en esta edición con Un Cabo Suelto, también abrió con una película tuya como director, 27 noches, que además es una película para una plataforma. Eh, ¿cómo te sentís vos con estas dos posibilidades tan diversas? Digo, el cine más independiente, más personal, y el cine casi mainstream para una plataforma. Mirá, yo la verdad es que no sentí las diferencias que temía sentir en un principio, porque sí, claro, la 27 noches está hecha para Netflix y es una película que se podría decir de tipo por encargo, pero yo no sabría dirigir si no me apropio de la propuesta y creo que esa fue también la idea de Netflix y de la Unión de los Ríos cuando me convocaron y era, bueno, que yo me la apropiara y la escribiera con un equipo de guión conformado por Martín Mauré y Agustín Aliendo, después de una primera adaptación que había hecho Mariano Ginás. Y la sentí, y finalmente cuando uno llega el momento, después que, bueno, obviamente después de todo el proceso de preproducción y de escritura de guión, pero cuando ya está el equipo conformado, los actores y uno ha avanzado en todos los rubros y es el momento de poner la cámara y enfrentarse a esa eventual magia que uno quiere encontrar, ahí todo se parece, ¿no? O sea, las diferencias de presupuesto o de ciertas cuestiones de la producción no hacen a la esencia del asunto. Así que yo diría bueno, que me sentí también muy cómodo trabajando para la plataforma. Por supuesto que en el caso de Un Cabo Suelto, digamos, la libertad en ese sentido es más bien abrumadora, porque uno a veces cuando tiene tanta libertad debe autoimponerse limitaciones para poder justamente dar esos saltos creativos, ¿no? Es casi un procedimiento creativo. Cuando vienen ciertas condicionantes de afuera, la idea es poder jugar, poder ser creativo para resolver esas condicionantes para que sean potenciales juegos, y ahí es donde eso inevitablemente va a pasar en un rodaje, uno se va a encontrar con un montón de cuestiones imprevisibles, insospechadas, que te pueden obstaculizar o por el contrario disparar a encontrar ahí la mejor solución y finalmente la química de la película. Así que en la libertad total uno a veces debe autoimponerse esas limitaciones. Por supuesto hay una clara que es el presupuesto y cuando hacemos películas independientes, como es el caso de Un Cabo Suelto, obviamente tuvimos limitaciones y tuvimos que resolver situaciones difíciles. Por ejemplo, digamos, no hubiéramos tenido dinero para pagar esas locaciones, teníamos que hacer las gestiones para conseguirlas, y así un montón de cosas que uno ya ha aprendido, y que bueno, en el caso de la película de Netflix no fuimos por ese carril. Claro, justamente no es lo que tenés que hacer vos en ese caso, sino que hay también Exacto. todo un equipo detrás, que consigue permisos, que gestiona, ¿no? Otro tipo de No, pero que también cosas. hay presupuesto, porque por supuesto en el Claro. caso de Un Cabo Suelto también está producida por Micaela Solé y luego también coproducida por Juan Casine, Ezequiel Borominsky, y luego también entraron los españoles Nefilim y bueno, y hay un equipo tremendo. Yo tampoco es que yo tenga que ocuparme de todo, me refiero más bien a que hay ciertos caminos más allanados en el caso de la plataforma, porque hay presupuestos para cubrir problemas que el cine independiente a veces no logra. Claro. Bueno, voy a intentar ser original, si no lo voy a conseguir, pero con esta pregunta es, ¿te interesa más actuar o dirigir? No está siendo original para nada, tengo que No, decirte. por eso lo aclaré antes. Mira, no, ok. Pensé que le ibas a dar un vuelco más original, como por ejemplo decir
¿qué odias más? ¿Actuar o dirigir? Ajá, bueno. No, no, en realidad es una pregunta válida que la sigo pensando. Cuando me la preguntan no lo tengo muy claro. Lo que creo es que creo que disfruto más dirigir. Lo que pasa es que hay algo del actuar que tiene que ver también con la necesidad. Por supuesto que también a veces se produce la satisfacción, pero el actuar, la satisfacción tiene más que ver con el encuentro con los otros, con los compañeros, las compañeras, con la mirada de los directores o directoras. Mucho más que con el acto en sí, que en cine al menos es un acto siempre tensionante, porque más allá de que es fácil, podríamos decir que es fácil actuar, aprenderse la letra, ir, pasar a maquillaje, a vestuario, ensayar, cumplir con ciertas marcas. No es tan complicado, pero lo difícil es que al momento en que se enciende la cámara y que debe producirse ese encuentro mágico, uno no esté invadido por pensamientos que lo distraigan, que te desenfoquen y que tengan la escucha abierta y la relajación propia de alguien que no se siente observado, que ese es el gran desafío. Entonces hay algo durante todo el día de rodaje de un actor que es levemente tensionante, y hay muchos momentos de disfrute, sobre todo el momento de parar para comer, el momento de fin de jornada que volvés a tu casa y el momento de juntarte a ver la película terminada, que diría que es lo más hermoso de actuar en cine. Pero en teatro, si tengo que decirte, yo creo que probablemente lo que más disfruto de todo, ante la pregunta dirigir o actuar, es actuar en teatro. Y en cine creo que disfruto un poco más dirigir. Ajá. Bueno, una actriz que estuvo hace muy poco y que trabajó con vos, me refiero a Carmen Maura, justamente dijo todo lo contrario, elogió mucho tu trabajo en Vieja Loca, todo lo que le facilitaste, que ella pudiera ir a fondo con ese personaje increíble que hace, pero ella dijo que disfrutaba más actuar porque tenía menos responsabilidades y que siempre le pareció eso lo mejor para ella. En No, cambio, es un verdad. director dice, o directora, hay que estar en muchas cosas. No, eso no es para mí, dijo Carmen Maura aquí. Sí, no, eso es verdad. Lo que pasa, bueno, Carmen Maura, primero que es un monstruo actoral, es difícil compararse con ella y es lógico, y menos mal que ella prefiere actuar, porque explica un poco las cosas que logra ante cámara. Yo lo que pasa es que también a veces el actor, algo de lo que te decía, si a vos se te cruza un pensamiento intrusivo en el momento inadecuado, cagaste, ¿viste? No tenés manera de recomponerte y no tenés la seguridad de que vas a volver al estado adecuado para que vos estés enfocado y alineado con lo que tenés que estar alineado. En cambio, el director, si en un momento algo te viene a la cabeza o te sentís confundido, te rascás la barbilla, haces que estás pensando, la gente te espera y finalmente en algún momento te va a venir la idea, pero no es una idea que puede venir en los tiempos tuyos, no en los tiempos de la cámara y del set. Eso es lo que hace que sea, a pesar de toda la responsabilidad, un poquitito más relajado en ese sentido dirigir que actuar. Ajá. Bueno, ahora el año próximo vamos a volver a verte en el rol de director, ¿no? ¿Tenés otra Sí, película? sí. ¿Cuál? ¿Tenés otra película, digo, para estrenar, para No. hacer? No, como director ahora Ah, hice estas dos demasiado juntas y demasiado rápido para lo que yo acostumbraba, y ahora ni siquiera tengo una idea clara sobre otra película, y no tengo apuro tampoco, no es que me siento en la oficina a decir, bueno, a ver de qué va a tratar mi próxima película. Yo voy investigando y en un momento surge alguna idea y no necesariamente es la idea que va a llegar a destino, sino que en un momento hay una que me toma y no sé cuándo va a suceder eso, no lo tengo previsto. Por lo pronto, el año que viene sí se va a estrenar una serie de Daniel Burman que tuve el gusto de codirigir, así que ahí sí, que estamos ahora en plena postproducción.
Así que eso es en principio lo único que voy a estrenar como codirector, pero después el año que viene pienso actuar. Voy a actuar en una película de Victoria Galardi y en una película de Federico Beiroj. Esos son mis planes por el Ajá, momento. ajá, los proyectos inmediatos. Bueno, Daniel Hendler, un gusto que hayas podido estar aquí acompañándonos en GPS Audiovisual Radio. Recordemos entonces que Un Cabo Suelto, esta comedia muy rioplatense que dirigió Daniel Hendler, está en salas en el Malva, en el Gomón y en salas de distintos puntos del país, en los espacios Inca. Así que recomendamos no perdérsela. Muchísimas ¿Vos gracias la por pudiste ver, Julia? ¿La pudiste ver? Sí, 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 la vi, Está perfecto. me gustó ¿La mucho. recomendás? ¿La Sí, recomendás por al eso público? acabo de Ahora, decir eso. Sí, sí. comprometí, No, no, no comprometí. regalo, no regalo estrellitas. Bien, bien, bien. No, bueno, sí, nada, muchas gracias Julia por este espacio y ahí está, invito a quienes estén del otro lado a animarse a ver Un Cabo Suelto bueno, que está generando cosas lindas, por lo pronto parece ser que gusta a los espectadores. La van a pasar muy bien. Te mando un abrazo enorme, Daniel. Muchísimas gracias. Abrazo para vos, Julia, gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. César Troncoso ganó el premio el Martín Fierro al mejor actor de reparto por su personaje de Alfredo Tano Favalli en El Eternauta. Su frase "Lo viejo funciona, Juan", se volvió viral y forma parte del imaginario colectivo, asociándose a la imagen de César Troncoso. Estamos con él ya en Montevideo. Gracias por acompañarnos, César, y felicitaciones por este reconocimiento muy merecido, por cierto. Sí, bueno, muchas gracias Julia, un saludo a toda la audiencia. Yo estoy muy contento, sí. Ya estoy acá de vuelta, ya bajé bastante con respecto a la emoción que tuve en su momento, pero bueno, nada, sí, sigo contento, sigo contento. Son esas Claro, cosas preciosas. claro. ¿Y cómo viviste la previa del Martín Fierro? ¿Querías ir? ¿Cómo hay una historia de dos trajes negros, no? ¿Cómo es eso? Sí, sí. Este, Sí, no, viste, es esa cosa de, che, viste, uno ha visto tantas galas, viste, y en el Martín Fierro, a veces habían smokings y habían, bueno, Sí, las mujeres con sus vestidos de noche espectaculares, ¿no? Y yo quería ir con Adriana y estábamos los dos así como esa cosa, che, ¿qué hacemos? ¿Alquilamos un traje? ¿No alquilamos un traje? ¿Usamos el traje que tenemos? ¿Qué corno hacemos? Y y finalmente, bueno, nada, decidimos ir de todos modos, sin demasiada ansiedad, diciendo, bueno, nada, de última disfrutemos. Y estuvo tranquilo, estuvo relajado a nivel ujú, de vestimenta y bueno, nada, y valió más la pena todo lo otro que la ansiedad esa que te genera si estaré presentable, no estaré presentable, me pongo corbata, no me pongo corbata. sí, sí, Es, sí, es, viste que nada, no es sí, lo sí. central al fin y al Es cabo. una vidriera y está la tele y todo el show Sí, que se monta alrededor y que bueno, está bien. ¿Y qué te pasó en sí. el momento del anuncio? ¿Intuías que podías ganar ese premio? Yo por los comentarios recibidos pensaba que sí, que podía ganarlo, pero también veía que alrededor tenía una tribu de actores de primera línea, ¿no? Cualquiera de ellos, estaba el Puma, estaba Minujín, Caponi, Vicuña, estaban mis compañeros Staltari y Subioto, o sea, no resultaba sencillo creérsela, Ujú, porque la solvencia y la calidad y el talento de los compañeros era muy alto. Yo de todas formas, por la repercusión que tuvo la serie, por la repercusión que yo sentí que tuvo mi personaje, pensaba que sí, que efectivamente podía ser uno de los que recibieron premio. ujú. Este, nada, son esas cosas, viste, yo estaba convencido de que mi trabajo estaba correcto, que estaba adecuado, bien, viste, que el trabajo era bueno, pero los demás también juegan, ese es siempre el tema, ¿no? Claro,
claro. Bueno, y es cierto, era una terna muy competitiva. Bueno, no sé Sí. cuántos había en la terna, llamémosle así, pero Sí, muchos, sí, yo es muy que competitiva. no se me ocurre otra palabra que ya que supla a Sí, sí, terna, ¿no? sí, Pero que sí, ya no son sí. más ternas. Pero bueno, eran todos trabajos muy buenos, pero bueno, el Sí. tuyo se destacó y con toda justicia. ¿Hay un antes y un después del Eternauta en tu carrera? En tu extensa carrera, por otra parte, ¿no? Y yo pienso que han habido, viste, hay como mojones en las carreras de las personas, ¿no? O sea, vos haces muchos trabajos. Yo tuve toda una etapa de trabajo bastante continua en Brasil, viste, que me empezaron a llamar después del Baño del Papa, la película Ujú, aquella de César Charlone y Enrique Fernández. Y eso fue una etapa. Y después hice una novela en Brasil, en TV Globo, qué sé yo, viste, me empezaron a pasar cosas que de algún modo funcionan como mojones. Ahora, yo creo que El Eternauta, por lo que era, una serie para Netflix mm, protagonizada por Darín, este, terminó siendo un nuevo mojón muy, muy fuerte, sobre todo fuerte a nivel de nuestros países, acá en la región, ¿no? sí, La figura de Ricardo Darín es una figura recontra conocida en América Latina entera y en España, y probablemente a nivel internacional directamente, pero, pero yo creo que Argentina y Uruguay lo tiene mucho más presente a Ricardo que otros lugares, que otros mundos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que eso marcó una diferencia, trabajar con Darín, y que cuando la gente vio la serie me vieron trabajar muy cerca de Darín, porque yo venía diciendo claro. que laburaba en el Eternauta y venía diciendo, sí, trabaja Darín, yo trabajo con él, pero no sé si alguien imaginó que Fabal iba a andar tan pegado a Ricardo, Claro, ¿no? Al claro, personaje de Juan Salvo. sí, Cuando empezaron a ver eso, de verdad empezaron a decirme, o sea, yo creo que la percepción de, uy, este tipo triunfó, se transformó en una percepción mucho más clara para mucha gente, ¿viste? Si ajá, trabaja con Darín, bueno, debe ser esa sensación, ¿no? sí, sí, Y así que yo pienso que sí, que puede ser, es el fin de un momento y el comienzo de otro, y tal vez eso traiga, imagino que puede suceder, sí, que traiga otras ofertas de otro tipo, con otro peso, yo qué sé, no sé. A ujú, mí la verdad es que lo que más me interesa de esto es primero estar haciendo el Eternauta, que es divino, y después, bueno, seguir teniendo continuidad de trabajo. Yo la verdad que mm, este, si hay trabajo, algún tipo de trabajo que no me doy cuenta cuál puede ser mejor, vamos arriba, bárbaro. Y si no, esta continuidad de trabajo que vengo teniendo, viste, con esta posibilidad de trabajar en diferentes países, ya es muy gratificante. claro, claro. Bueno, y sobre todo en este momento, ¿no? Donde el trabajo es en este lado del Sí, mundo, digo, es un bien sí, escaso. sí. El trabajo, de hecho, está siendo puesto en cuestión, creo que en el Ujú, planeta entero, ¿no? ujú, ujú. ¿En Sí, qué crees sí. que el Eternauta se diferencia de otras historias de supervivencia? En el color local, en el color local. A mí lo que más me interesa del Eternauta es que empieza con una ola de calor y un corte de luz y una calle tomada por la gente que se está quejando por la enésima vez en que hay un apagón. A mí eso es lo que me resulta más interesante. Me resulta interesante que la hablamos en nuestro idioma, que la hablamos en español, que no está doblada, que el español es el español coloquial de cualquier barrio de Argentina o inclusive de cualquier barrio de Montevideo, donde vivo. Eh, a mí lo que más me interesa es eso, ya no es patrimonio, las invasiones extraterrestres, los extraterrestres empiezan a elegir otras localidades del planeta para, para venir a fastidiar, y eso a mí me parece bárbaro, me parece que Sí, es justamente lo que la serie, sobre todo, este, eh, resalta, y justamente lo que la hace diferente, lo que aporta una mirada distinta a una serie de invasiones. Es casi un género, la invasión extraterrestre y la ciencia mm, ficción son un sí, género en sí mismas. Entonces, el matiz que nosotros le podemos poner es lo que me parece que la enriquece. sí, sí, sí. Le da la identidad, ¿no? Exacto, Esa, exacto.
esa cuestión que por momentos en muchas series o en muchas películas está tan lavado hoy Sí, día, ¿no? sí. Ese es un poco el problema que tiene el habernos globalizado, digamos. Mm, Por un lado, nuestros productos acceden a todo el planeta, digamos, a todos los países que andan en la vuelta y a su vez recibimos muchas cosas de lugares que antes eran impensables, pero también es cierto que a veces, justamente como vos decís, Julia, terminás lavando contenidos sí. para que sean aplicables a los diferentes países del mundo, ¿no? Y eso es un poco fulero. Entonces, lo que me parece que está bueno justamente de nuestra serie es eso, que se habla en argentino. Y Ujú, bueno, y un poco en uruguayo cada vez que meto la claro. cuchara yo, ¿no? En Río Platense, digamos. Ahora, un aspecto también destacado desde lo técnico, ¿no? Del Eternauta es el trabajo que hicieron con las pantallas. ¿Cómo te Sí, fue a vos con eso? ¿Qué desafíos sentís que tuvieron que superar? ¿Qué ventajas le encontraste? sí. Y yo lo percibo más como favorable que como desafiante. Me parece que al contrario, nos quita del medio algunas cosas que antes eran inevitables y que podían inducir, más allá de que obviamente uno termina construyendo oficio, pero podían inducir a error. Por ejemplo, la pantalla verde del croma, que igual se usó en ciertas partes de la serie, pero la pantalla verde de croma, cuando te decían, bueno, y en el puntito este rojo que estamos poniendo ahora aquí, este, en ese puntito vas a ver a una persona caer al piso y morir. Y la veías vos y la veía todos los que estaban contigo en la escena. Entonces a veces yo no sé, pero viste, yo me imagino que las miradas no iban todas al puntito exactamente al mismo lugar. Ahora vos lo que Sí. tenés es todo lo contrario. Ahora eso en las pantallas LED antecede, digamos, la construcción de esa muerte, ponele, Ujú, antecede a la escena que vamos a grabar. Entonces, cuando el tipo cae al piso, todos estamos viendo efectivamente caer a una persona al piso, lo cual te facilita la vida hasta para reaccionar, para construir emociones, claro. para, para todo. Yo todo lo que siento con las pantallas LED es que vinieron para facilitar la tarea del actor. Imagino que o sea, en la parte de postproducción también suman a efectos de facilitar la post, Ujú, porque tenés gran parte del camino ya ganado. claro, claro, sí. Ya construido, digamos, ¿no? Ese Exacto, imaginario, exacto. ese mundo. Acabamos de hablar con Daniel Hendler, compatriota tuyo, Sí, director de Un Cabo Suelto, que se estrenó aquí en Argentina el jueves último y en sí, la que también tenés una participación. sí, Si tenés sí, que sí. elegir Yo con Daniel trabajé en todas. mucho, Bueno, en sí, todas no, en 27 noches no. 27 noches, no, Daniel no me llamó para 27 noches, pero, pero en el momento en que estaba filmándola, a su vez yo estaba filmando Belén, ajá, con Dolores Fonsi. Pero yo trabajé en las tres películas que él hizo independientemente, digo, porque ujú, 27 noches es de la plataforma Netflix, ¿no? Y trabajé en alguna cosa más, también hice unas series pequeñas para, para una universidad que se llamaba Los Modernos, creo. ujú, También trabajé ahí. Yo con Dani trabajé más con él como director que con él como actor. Hice una película en ah, Brasil con él, en, en- mira, en la que se llamaba Cabeza a Premio, en la que trabajábamos ambos como actores. Pero yo si puedo, a mí siempre que me llama y él tiene una bandita de actores que se repiten película a película, que a mí me parece ujú, precioso eso. Entonces cada vez que me llama, yo agarro viaje. Esta vez me había dicho, mira, lo que tengo es una escena, si te parece. Y era una mañana sola, entonces agarré y le dije, sí. Que después de hecho anduvo bien, porque es cierto que el personaje era chiquito, pero la escena me parece muy linda. Y además, después terminé yendo al Festival de San Sebastián. Entonces no estuvo nada mal.
Nada no es para quejarse tampoco, ¿no? No, para nada, para nada. Para No, nada. y trabajar con Daniel es muy lindo, es un lindo Mm. tipo, linda gente, sabe lo que hace, tiene un estilo muy personal de construir comedias, así que nada, da gusto acompañar. Ahora, ¿cine o series? Vos, si tuvieras que elegir, ¿cine o series? Pero no tengo que elegir, Julia. Este, me parece que son cosas distintas. Me Mm, parece que son cosas complementarias y distintas. Ambas son espacio del audiovisual, obviamente. En ambas el compromiso y el modo de realizarlas es aproximadamente el mismo. Se utilizan las mismas herramientas y tenés que aprender las cosas de la misma forma, pero me parece que van a lugares diferentes. ¿Viste? Una serie se maratonea, vos te mm, clavás un fin de semana que estás medio cansado y te desparramás en un sillón y te clavás 8 capítulos de una serie. Me parece que eso hace que la serie se vea de una manera distinta a como ves una película. Una película vos te podés ir perfectamente al cine y verla mm, en la sala a oscuras, en el silencio casi religioso en el que antes se veían las películas. Las series son distintas en ese sentido, te permiten pausas, te permiten levantarte, estás en el living de tu casa. Entonces hay una serie de diferencias. Pero también es cierto que las series al día de hoy te permiten desarrollar ideas de otra manera, con otra calma, te permiten, como todo lo que entra por la televisión, te permiten estar muy próximo a tu espectador. Entonces, la verdad es que en un punto para contar en profundidad algunas historias, parece más interesante el cine, digamos, por esa ujú. cosa de concentración que genera, ¿no? Pero por otro lado, la diversión y el entretenimiento que implica ver una serie en tu casa, en familia, comentándola, hace que las dos herramientas sean, las dos cosas sean, los dos formatos sean muy interesantes. Para un actor, obviamente, cuando yo trabajo en Argentina como en el Eternauta, estuve 7 meses viviendo en Argentina, en Buenos Aires, y con una serie son 5 semanas. Entonces, en ese sentido, sí, la suspensión que haces de tu vida Sí, personal es mayor en un caso que en otro. sí, Eso sí, es un sí. poco complicado y también un poco placentero, las dos cosas. Pero bueno, esto entonces ha sido este triunfo, este Martín Fierro que acabas de ganar, el de cine y series, actor de repartos de cine y series, ha sido por una serie, una gran serie, El Eternauta. Sí, Muchísimas gracias por este contacto, César Troncoso, actor uruguayo, pero ya también argentino en cierta parte. Un gran sí, sí. abrazo y bueno, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, Julia, muchas gracias. Para mí es un lujo trabajar en Argentina porque nada, estoy trabajando en una de las plazas audiovisuales más interesantes que hay en toda América Latina. Así que si tengo suerte y ustedes lo soportan, yo pienso seguir trabajando por allá. Voy a volver. Gracias, Gracias, un gracias. abrazo muy grande. Esta fue entonces una nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo miércoles aquí en Radio Trend Topic a las 19. No se vayan porque ya llega Mala Noche. Y recuerden, como decimos siempre, vean cine argentino. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.